En 2026 vas a poder cruzar Europa y Asia sin saber inglés, pero solo si sabes este idioma. Esta historia no se trata de gramática, sino de cómo este idioma transformó nuestros viajes y nuestra relación. Y no es ni chino ni árabe. Lo mejor de todo es que este idioma no solo te abre puertas, sino también que te conecta con culturas que la mayoría de la gente ni se imagina. Todos conocemos a alguien que está aprendiendo francés, alemán o italiano. Son idiomas hermosos, sin duda, pero ¿sabías que juntos oficialmente se hablan solamente en 10 países, mientras que el ruso se habla en casi 30 naciones y abarca 260 millones de personas? Te permite avanzar de Europa a Asia sin cambiar de lengua. Es impresionante. Normalmente en los colegios te enseñan inglés y algún otro idioma opcional, por ejemplo italiano, francés, alemán, pero ¿alguna vez te paraste a pensar para qué realmente te sirven esos idiomas? Por ejemplo, el francés se habla obviamente en Francia, en Luxemburgo, en Bélgica, en una parte de Canadá parcialmente y en un cantón de Suiza. Nada más. El italiano, por ejemplo, se habla solamente en Italia obviamente, en el cantón más chico de Suiza, que es muy chiquito, en el Vaticano y en el San Marino. Decime para qué te sirve. El alemán es oficial en Alemania, en un cantón de Suiza, Austria, Liechtenstein, Luxemburgo y Bélgica. Sí, todos estos idiomas son hermosos, musicales, elegantes, pero siendo sinceros, fuera de estos países, ¿cuántos se pueden usar? Imagínate estar viajando por Europa del Este o Asia Central con tu mochilita. Vos sabés alemán, sabés francés, sabés italiano tal vez, pero no te sirve de nada. Pero si miramos al ruso, la historia cambia completamente. No es solo el idioma de Rusia. Se extiende por gran parte de Europa del Este, de Asia Central y de muchos países donde la gente todavía lo habla desde la época soviética. Es increíble. En total, más de 260 millones de personas hablan el ruso. Y lo más interesante es que hay muchos países donde no esperan que vos hables inglés. Pero si vos sabes un poco de ruso, te tratan bien, te tratan con otra cercanía. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Eso es lo lindo. Así que si después de aprender inglés estás pensando en aprender otro idioma, ¿por qué no aprender uno que realmente te sirva y te abra las puertas de todo el mundo? Y no lo decimos solo por teoría. Mira, mi novio es argentino y él ahora está aprendiendo ruso. ¿Es difícil para él? Sí, bastante difícil. Pero él hace eso. Y en realidad en ruso tenemos absolutamente otro alfabeto, todas las palabras, todos sinónimos que tenemos. Es increíble para memorizar, pero él puede. Entonces, tal vez vos también vas a poder. El idioma ruso, en serio, es una llave cultural que te abre las puertas. Y ¿sabes? Vos podés hablar en ruso en algunos países donde no te sirve hablar ni en inglés ni en español. Aprender el idioma ruso te conecta con la historia, el cine, la música, la literatura y sobre todo con la gente. ¿En cuántos países se habla en ruso? En 30. Mira, quiero mostrarte un ejemplo real que me pareció increíble, en serio. Hay una chica en Instagram que habla únicamente en interslavo. Este es un idioma antiguo que fue la base de los idiomas eslavos modernos, incluido el ruso. Sí. Y acá viene lo sorprendente. Mira, aunque habla en un idioma que casi nadie estudia, personas de Polonia, Armenia, Ucrania y otros países comentan que la entienden perfectamente. Imagina. Se sorprenden, entre ellos charlan en los comentarios y hasta terminan haciéndose amigos, simplemente porque pueden entenderse sin hablar exactamente el mismo idioma. ¿Y sabes qué es lo mejor? Con el ruso pasó algo muy parecido. Por ejemplo, si conoces ruso, aunque un polaco te hable en polaco o un ucraniano en ucraniano puro, vas a entender gran parte de lo que dice. ¿Por qué? Porque entre el ruso, el polaco, el ucraniano y otros idiomas, todas eslavos, hay una base lingüística compartida. Raíces comunes
que hacen que la comprensión fluya de forma natural. Esto no es solo una curiosidad lingüística, es una ventaja real. Significa que hablar ruso te conecta con personas de muchos países, aunque técnicamente no hablen el mismo idioma. Sí, la verdad. Y eso abre oportunidades culturales de comunicación, incluso de amistad, que la mayoría de los viajeros ni imagina. ¡Wow! Si ya hablas español y un poco de inglés, sumar algunas frases en ruso puede transformar por completo la forma en que viajas. No hace falta dominarlo con unas pocas palabras, puedes conectar con la gente, moverte con más facilidad y vivir experiencias que no aparecen en ningún blog turístico. Rusia está muy conectada con Asia. La cultura rusa está presente en carteles, señales, menús y expresiones cotidianas que la gente local entiende. A veces, un simple hola o gracias en ruso, alcanza para romper el hielo, conseguir ayuda o vivir un momento inolvidable con locales. Hablar un poco de ruso no es solo útil en Rusia, también te sirve para viajar a países donde jamás pensaste pisar. Y a nosotros, como pareja internacional, tener esa herramienta le dio una nueva dimensión completamente diferente a nuestras aventuras. En nuestro canal vamos a mostrarte a vos diferentes países a donde nosotros viajamos, diferentes comidas locales, por ejemplo, y por supuesto, cultura de Rusia. En realidad, muy pronto nosotros vamos a viajar a este país. Este va a ser re interesante, yo te prometo. Contanos en los comentarios si alguna vez estuviste en algún país donde te sorprendió que se hable ruso o si te gustaría ir a algún país donde se hable el ruso. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Así puedes acompañarnos en todos nuestros viajes y no perderte ninguna experiencia. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Paga!